Explicación científica desde la neurociencia de por qué los adictos son manipuladores. Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo, especialista en adicciones y quiero que conversemos aquí en este video no de la manipulación como si fuese un rasgo moral, no es tomarlo a la ligera, es poder observar por qué esa manipulación aparece por la afectación en las estructuras neuronales que tiene la conducta adictiva. Por eso vamos a hablar de tres elementos que hacen que el adicto sea manipulador por el impacto negativo que provoca la conducta adictiva en relación al cerebro y al comportamiento. Primer elemento, tenga claro que es una conducta aprendida la manipulación. Y cuando hablamos de conducta, espero que usted pueda observar cómo funciona esto. El doctor Skinner nos dijo hace muchos años que el comportamiento humano depende de la consecuencia. Entonces piense en cómo funciona el cerebro de un adicto. El cerebro de un adicto tiene claro que va a ir por una recompensa que genera placer que se llama segregación de dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que simboliza el placer dentro del cerebro. No es el único, está acompañado de otros neurotransmisores. Sin embargo, el más representativo por muchos años ha sido la dopamina. Cuando una persona consume algún tipo de sustancia, hay segregación de dopamina. Es decir, que el cerebro del adicto quiere ir en busca de ese reconocimiento en placer que se desarrolla en dos regiones, una que se llama el núcleo de accumbens y otro que se llama el área tegmental ventral. Estas dos regiones son las que facilitan que el cerebro sienta placer, pero que también diga, queremos volverlo a repetir. Cuando el cerebro del adicto sabe que está eso que se llama dopamina, va a hacer todo lo posible desde el comportamiento de que nada se interponga en el camino para poderlo lograr. Entonces aparece que la búsqueda de dopamina y la estructura, cómo funciona dentro de esto que les narro que se llama el circuito de recompensa, está diseñado desde la conducta adictiva para que todo aquello que se necesite decir cumpla con el objetivo de segregación de dopamina. Si necesito decir mentiras, si necesito decir o amenazar o a su vez hablar más duro, voy directamente por la dopamina. Entonces, eso hace que el adicto sea eminentemente manipulador, porque su concentración 24/7 está en la obtención de placer, de la sustancia, el comportamiento de la persona con el cual haya desarrollado una dependencia. Recuerden que se hace la transición del uso al abuso y del abuso a la conducta adictiva. Y cuando una persona desarrolla una conducta adictiva es porque este circuito, que es el circuito de recompensa, donde se involucra dopamina, el área tegmental ventral, el núcleo de accumbens, estas áreas son las que están diciendo necesitamos que la dopamina aparezca en grandes cantidades. Por eso, si en el camino se puede atravesar que tuve que decir mentiras para conseguir la sustancia, lo hago. Que tuve que amenazar, que tuve que amedrentar, que tuve que hacerme la víctima, que tuve lo que sea con tal de la preciada dopamina que está buscando el cerebro del adicto. Segundo elemento que nos ayuda a entender este asunto que es tan complejo como lo es la conducta adictiva y el recurso de la manipulación. Hemos hablado en anteriores videos que aquí está la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal es la parte racional del cerebro. Cuando una persona empieza a consumir sustancias o a desarrollar una conducta adictiva, es muy probable que la corteza prefrontal empiece a generar un deterioro.
Y al no haber corteza prefrontal, no hay empatía. Y por tanto, es muy probable que empiece a pensar mucho más en el primer punto, que es la búsqueda de dopamina, que en los demás. Entonces vas a encontrar personas que a partir de no tener esa reflexión, esa empatía o a su vez ese recurso que se llama simulación, que es la capacidad de anticiparme a la consecuencia lógica de un evento, al eso estar deteriorado, ya piensan exclusivamente en su consumo. No importa si no llevé el mercado, si no llevé los víveres a mi casa, porque resulta que lo primero fue la dopamina. La corteza está completamente aislada. ¿Qué más sucede? Sucede que básicamente empieza a generar por parte de esa manipulación distintas estrategias para que únicamente se pueda satisfacer la necesidad de querer generar placer. Aquí en la corteza prefrontal, distinto a este que es el cerebro límbico y el cerebro reptiliano, que es donde está más el tallo cerebral encargado de supervivencia, aquí están en las amígdalas cerebrales mucho más las emociones. En estas dos estructuras como tal están las circunstancias que son de hoy, de ya. Esto es lo que permite que los seres humanos planeemos a futuro. Es lo que permite que los seres humanos podamos visualizar cómo nos queremos ver. Y por eso somos el único animal a partir de la corteza prefrontal que sabemos que nos vamos a morir. Ningún otro ser vivo en el universo lo sabe, nosotros sí. Cuando se desconecta la corteza prefrontal, quedamos trabajando con lo más primario y por tanto existe más propensión a la agresividad, a la reactividad y por tanto nos convertimos. Vas a observar que en espacios en donde solamente estén consumidores, la mayoría de veces no se median las palabras, muchas veces hay agresividad o incluso no se hablan y todo el mundo concentrado en su cuento. Miren, una vez encontraba yo cuando trabajaba con habitantes de calle y me decía un señor una cosa muy significativa, me decía, ¿sabe qué es un sitio de consumo, Juan Camilo? Es un cementerio de vivos. Y cuando te pones a observar, son 50, 60 personas, todo el mundo concentrado en su consumo, nadie habla con nadie, concentración plena y hago lo que sea por seguir metido en este asunto. Por eso existe esa manipulación en donde yo hago lo que sea con tal de dar satisfacción a dopamina y adicionalmente con un deterioro de la corteza prefrontal que no me permite pensar ni reflexionar mucho. Tercera estructura que empieza a modificarse. La tercera estructura que se empiece a modificar al nivel neurobiológico es que empieza a haber una afectación con el hipocampo. Recuerden que el hipocampo es el encargado de poder seleccionar en la memoria qué se va a largo plazo y qué se queda a corto plazo. Es la parte importantísima en el tema de la memoria. Entonces, no solamente es circuito de recompensa, deterioro de corteza prefrontal, sino que la memoria, sobre todo la que es a largo plazo, empieza a tener un deterioro demasiado complejo. Por eso es muy probable que el adicto no recuerde mucho de lo que fue esa persona, de lo significativo que fue por el deterioro que provocó el hipocampo a partir de ese consumo de esas sustancias. Cuando una persona empieza a desintoxicarse, empieza a generar deshabituación, el cerebro nuevamente se empieza a regenerar desde neurogénesis y neuroplasticidad, se empieza a regenerar y por tanto la persona empieza nuevamente a conectar. Pero mientras está en el consumo, no. Voy por dopamina, no tengo freno y adicionalmente no hay memoria significativa. Así que yo no tengo mucha lealtad por usted porque básicamente yo sé que eso es importante, sin embargo, primero mi dopamina. Yo sé que eres una persona muy significativa, yo sé que eres mi mamá, me diste a luz, eres muy especial,
Sin embargo, primero la dopamina que se segrega cuando estoy consumiendo. ¿Por qué es interesante saber esto? Porque esta es la explicación también de por qué, siendo un buen papá y una buena mamá, los adictos no van a cambiar. No van a cambiar. Cuando hablo de esto, estoy hablando de si le doy amor, si lo abrazo, si le muestro que yo soy muy buena persona. Recuerda que esto es un asunto conductual que modificó la estructura cerebral. Y así como lo decía el doctor Skinner, hay que desarrollar consecuencias con la intención de que la conducta pueda cambiar. Lo que tiene más evidencia en relación a la intervención con conductas adictivas se llama análisis funcional de la conducta y que es precisamente lo que nos permite a los seres humanos detectar cuál es el antecedente de que una persona tenga una conducta adictiva, cuál es su conducta, pero sobre todo obrar en la consecuencia para que la conducta se pueda modificar. Es la única manera que hoy sabemos desde la ciencia que se puede facilitar y sobre todo cuando lo ayudamos desde los equipos interdisciplinarios. Así que ya sabes de la dopamina, donde está el circuito de recompensa, ya sabes del deterioro de la corteza prefrontal y ya sabes del deterioro de la memoria, ya sabes por qué el adicto es manipulador, no lo planea, no está pensando en eso. Sin embargo, su cuerpo y su organismo como mecanismo de adaptación lo hace y termina arrasando con la vida del adicto y con todas las personas que vive y comparte. Espero que esto haya sido de utilidad. Si fue de utilidad, coméntelo, compártalo y si no se ha suscrito al canal, qué bueno que lo pueda hacer. Usted sabe cómo nos despedimos en esta gran comunidad. Un abrazo, se les quiere mucho. Chao.